Buenos días. Bueno, vamos entonces hoy a ver todo lo que es el contenido del servicio al cliente, la calidad del servicio, cultura del servicio, o sea, la forma como vamos a asesorar a nuestros clientes, el protocolo, la presentación personal, todo lo que tiene que ver con el protocolo y etiqueta del servicio al cliente, la cadena de valor del servicio en horarios, los horarios de ingreso, los horarios de salida, los horarios extras que debemos de tener para nuestros clientes. Y vamos a ver también las estrategias de apoyo en la parte humana, en la presentación del servicio, es decir, de qué nos vamos a apoyar en la exhibición del producto o del servicio que vamos a tener, cómo lo vamos a presentar, la rotación de los inventarios, los vencimientos de algunos productos, las promociones de ventas, cómo vamos a manejar la parte de quejas y reclamos y sobre todo el manejo de los clientes difíciles también lo vamos a ver. Bueno, entonces, empezando, vamos entonces a continuar con nuestro contenido. Hay un refrán que dice, como te ven, te tratan, pero como te comportas, te recuerdan. Es muy importante tenerlo en cuenta en servicio al cliente, porque la forma como tú te comportas es la manera como la gente, o sea, cómo vas a vender la imagen tuya. Entonces, recuerden que en servicio al cliente no es solamente la imagen personal, sino también debemos tener una imagen empresarial, que es la más importante. Debemos mantener la imagen para aquella compañía en la cual nosotros prestamos los servicios. ¿Cuáles son los principios de la atención al cliente? Los principios son todos aquellos que nos permiten una negociación de una manera más óptima, que los podemos manejar en términos tanto de precisión, velocidad, transparencia, eficiencia y ser muy accesible al producto o al servicio con el cual está supliéndose una necesidad, porque eso es, la gente busca suplir una necesidad en la búsqueda de un producto o un servicio determinado. Servicio al cliente también tiene unos principios. Los principios es una comunicación efectiva y respetuosa hacia las personas, es decir, ponernos en el lugar del otro, tener una actitud positiva en cuanto a servicio al cliente se refiere. La honestidad es importantísima en una buena prestación y calidad del servicio. La empatía, recuerden que la empatía es ponernos en el lugar del otro. Tener un conocimiento del producto y del servicio que vamos a ofrecer, es decir, tener una capacitación previa a lo que se va a ofrecer es importantísimo. También ser muy precisos en esto, ser muy auténticos, o sea, no hacerlo como una máquina, sino tener autenticidad, de pronto iniciativa, tener estrategias de cómo llegar al cliente de una manera diferente, de acuerdo al tipo de cliente que estemos atendiendo en ese momento. Recuerden que en servicio al cliente también un principio fundamental es ser muy responsable, o sea, en todo sentido, en los horarios, en la atención, en las quejas y reclamos, en la solución de conflictos, en la solución de problemas. O sea, la responsabilidad siempre tiene que ser un factor importantísimo allí. También tener confianza, o sea, confianza en nuestros clientes y confianza en nuestro equipo de trabajo para nosotros poder generar un buen servicio. Manejar las emociones, no dejarnos llevar por la tristeza, ni por la ira, ni por la felicidad, ni por la rabia, ni por la ofuscación, ni nada de esto. O sea, hay que aprender a manejar la parte emocional bastante. Ser muy pacientes porque hay clientes que vienen y que pues se nos pueden generar un poquito, digamos, de aceleramiento o en fin, entonces tenemos que mantener la paciencia y ser muy tolerantes, sobre todo con aquellas personas que no manejan tanta tolerancia, entonces nosotros tenemos que ser muy tolerantes. Otro de los principios es aprender a trabajar en equipo. En servicio al cliente no podemos ser individualistas,
Tenemos que trabajar siempre en equipo con otras personas que son nuestras aliadas. Y manejar mucho la apariencia. ¿Qué apariencia estás vendiendo y qué apariencia quieres vender hacia tus clientes? Es importantísimo tener en cuenta esto para que lo vayan sabiendo. Esos son como los principios básicos que debemos tener en cuenta en el manejo de servicio al cliente. Bueno, entonces vamos a ir viendo de pronto algunos de ellos. El primero, como les decía, una comunicación efectiva y respetuosa. Es muy importante mantener una comunicación sana con los clientes, dirigirnos a ellos siempre con muchísimo respeto, hacer preguntas y esperar respuestas, porque es más fácil atenderlos cuando sabemos cuáles son las necesidades y a qué vienen o qué vienen buscando para nosotros. Cuando la atención es cara a cara, debemos mostrar siempre una gran sonrisa, porque la sonrisa pues como que opaca de pronto alguna frustración o algún estado anímico que de pronto pueda traer nuestro cliente. Entonces la sonrisa es importante mantenerla allí. Cuando es telefónica debemos ser muy pausados y debemos saber de pronto manejar el vocablo, sobre todo para darnos a entender muy bien, que el cliente no esté preguntándonos qué quiso decirme o en fin. ¿Cierto? Eso es importantísimo en una comunicación efectiva. Todo esto nos va a contribuir a cambiar en la parte actitudinal por parte de la otra persona. O sea, cuando nosotros de pronto somos respetuosos, manejamos una efectividad en esa comunicación, nos va a ayudar mucho en esa actitud que puede traer la otra persona hacia nosotros. Recuerde manejar un buen lenguaje, un buen tono de voz, porque esto les va a ayudar a manejar o a marcar la diferencia con otros clientes. Entonces debemos manejar un tono. ¿Cuál es el tono de voz? Es digamos, si tenemos una voz grave o muy aguda o sea, manejarla simplemente de una manera como más normal. Lo mismo en la velocidad. Muchas veces hay personas que hablan muy rápido. Entonces, si es, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, debemos ser más pausados en el momento de hablar. Y si tenemos un poquito digamos, de aceleramiento, pues tratarlo de hacer con un buen vocablo para que las personas puedan entendernos más fácilmente. Eso entonces vamos a lograr con todo esto que las personas que nos entiendan mejor y que seamos más proactivos para con ellos. Bueno, el segundo principio que hablábamos era la actitud. La actitud es esa parte considerada de apariencia con un fin profesional, también como la imagen corporativa. De hecho, se cree que el 73% de los consumidores se enamoran de una marca cuando los agentes tienen una actitud amigable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser muy amigables con las personas. Tenemos que convertirlos como si estuviéramos hablando con nuestro mejor amigo para que esa persona, para nosotros generarle confianza. Y esto va a hacer que esa persona siempre nos busque a nosotros por nuestra actitud positiva. No hay cosa mejor que uno estar rodeado de gente positiva. Entonces es importante tener en cuenta esa parte. Otro de los principios es la honestidad, que ya pues dijimos en digamos en nuestra lista de principios. ¿A qué se refiere la honestidad? Nunca debemos engañar al cliente o al prospecto. Hay que cumplir las promesas que se le hacen. Así muchas veces terminemos perdiendo, hay que cumplirlas porque ya se hizo la promesa y eso la gente pues lo detecta. La honestidad es el factor más importante en la atención al cliente. Por eso nunca le prometan a un cliente algo que no vayan a cumplirle. Más bien no lo prometan o simplemente ni siquiera lo mencionen, no lo digan. Cuando usted promete, cuando usted promete y usted cumple, usted genera una confianza hacia el cliente, porque saben que pueden llegar allí y que están hablando con una persona seria y que el producto o el servicio que está ofreciendo es igualmente serio. Entonces es importante mantener la honestidad. La honestidad es esa parte favorable o desfavorable de una organización o de una persona. Entonces,
es importante tener en cuenta este principio como fundamental pues, en la atención al cliente. Cuando hablamos de conocimiento y precisión, este es otro de los principios, es conocer a profundidad lo que estás vendiendo. Es más, tratar de darle soluciones y darle un valor agregado a ese producto o ese servicio que estás ofreciendo. Ser muy eficaz y muy rápido en el momento de ofrecerlo, asegurándote que toda la información esté clara y que sea verídica. Es decir, que lo que le estés presentando a tu cliente le esté dando una solución personalizada y que cumpla con todas las expectativas que el cliente necesita, así como con los plazos, las entregas, la dinámica, las estrategias, o sea, todo. Hay que, o sea, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, nosotros vamos a ser más precisos. Entonces, para ser más precisos, nosotros tenemos que aprender a utilizar la habilidad analítica, es decir, debemos ser muy analíticos en el momento de extraer lo importante y centrarnos en ellos para poder ofrecerles soluciones a nuestros clientes y soluciones acertadas al problema que él está tratando de solucionar o a la necesidad que él está tratando de solucionar. Entonces, es importante tener en cuenta el conocimiento del producto o servicio y ser muy precisos en el momento de ofrecerlo. No ofrecer más ni menos de lo que conocemos y de lo que estamos seguros representa nuestro producto o nuestro servicio. Ser muy auténticos es otro de los principios del servicio al cliente. Es decir, mantenernos dispuestos a conversar con alguien, a ofrecer unas explicaciones cuando las personas lo requieran, a darle una justificación del contexto, del contexto y del producto o servicio que se está ofreciendo. No limitarnos, no solo, o sea, no solo quiere decir que hagamos la negociación, no, sino que busquemos que esa negociación crezca cada vez más. Que tus clientes se sientan lo más satisfechos posible con tu marca, que se sientan lo más tranquilos y confiados. Es por eso que cuando te vayas a enfocar en esa relación significativa de autenticidad, que sea de una manera duradera y que tenga una apertura. Así la autenticidad sería la clave fundamental en esa parte de servicio al cliente. Esas son unas cualidades que debemos tener como vendedores y que va generando el plus durante todas las interacciones que se tengan con el cliente. Entonces siempre la persona va a decir, no, es que esa persona es auténtica, esa persona me trata como yo quiero, porque se enfoca de acuerdo a mi personalidad, a mis emociones, a mi actuar, a mi momento, al contexto, a la época, a la fecha, en fin. Entonces ser muy auténticos en esa parte. Otro de los principios es tener iniciativa. La iniciativa va a ser también muy importante para poder manejar una buena prestación o calidad del servicio al cliente. ¿De qué se trata? Es de anticiparse a lo que el cliente quiere, es decir, tomar la iniciativa, ponernos en los zapatos del cliente y decir, si yo fuera cliente, ¿qué quisiera con este producto, con este servicio, con esta atención? Y anteceder a esa situación que se pueda llegar a presentar. Con esto haríamos propuestas que se generarían en algo interesantes y que se vuelven muy animantes en el momento de dar sugerencias o muy proactivos en el momento pues, de atender y de lo demás. Darle respuesta a las dudas que tenga el cliente en ese mismo momento, o sea, no dilatarlas. Esa es otra forma de iniciativa. Darte a la tarea de hallar la solución a las inquietudes o a los problemas que pueda tener el cliente. Esto te va a convertir en una persona interesante, en querer aprender y mejorar tus habilidades y conocimientos que te van a ayudar con el tiempo, en tu trabajo y en todo lo demás. Entonces la iniciativa también es fundamental. Yo pienso que la iniciativa no solamente se debe tener en cuenta en el servicio al cliente, sino en todos los ámbitos de tu vida. Uno no puede esperar a que a uno le digan las cosas, sino que uno debe tener
su propia iniciativa, y si yo hago esto, pues puede pasar esto. Si vemos que hay un jefe o un superior que de pronto no le gusta, pues simplemente le hacemos el comentario de la posible solución. Si está de acuerdo, tomamos la iniciativa como tal de ejecutarlo. Eso sería de pronto un aporte muy importante para las organizaciones. Está la responsabilidad. Fundamental, recuerden que yo ahora les decía, es cumplir con todas las expectativas que tiene el cliente en todo sentido. Si yo digo que mi empresa se abre a las 7 de la mañana, es a las 7, no es a las 7:05, no es a las 7:10. Si yo digo que se cierra a las 11, es a las 11, no es a las 11, no es a las 11:30, ni es a las faltando 10 o faltando un cuarto o a las 10:30, no. Si yo digo que la empresa hace una entrega a domicilio, pues así me cueste lo que me cueste, hay que cumplir. O sea, la responsabilidad es esa. Lo que yo ofrezca, hay que asumirlo como sea. Recuerden que un cliente decepcionado no es solamente un cliente perdido. Se dice que si un cliente se va decepcionado, se lleva como mínimo 10 clientes más. ¿Quiénes son esos clientes? Los familiares, los conocidos, los amigos, los vecinos, que ese cliente le pueda dar mala referenciación de nosotros. Entonces es importante mantener a un cliente con todas las expectativas y bien atendido, para que ese cliente nos genere más clientes. Hay que ser eficaz, hay que cumplir con las metas diarias y hay que ponernos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Esto nos va a dar una responsabilidad de lo que necesitamos cada día y podemos hacer una programación más acertada. Otro de los principios es la confianza. Brindar confianza para construir lazos sanos con los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos hablarle a los clientes en términos de confianza, que esa persona se sienta confiado en que nosotros somos personas serias, que lo que queremos es atenderlo de la mejor manera. Vamos a ganar credibilidad al escucharlos, al darle la información precisa de lo que ellos requieran, al ofrecerles un confort y una seguridad, que ellos sepan que están bien apoyados en cada uno de nosotros. De esa manera, ellos van a entender que no están perdiendo su tiempo y que cada seguimiento que ellos y nosotros vamos a ir haciendo del proceso está todo enfocado en la calidad del servicio. Entonces, esto va a generar una tranquilidad mayor dentro de los clientes como tal. Bueno, espero que haya sido entendible pues hasta el momento. Vamos entonces con el manejo de las emociones, es otro de los principios. La inteligencia emocional se está trabajando hoy en día de manera muy fuerte, porque esto es un principio básico en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una inteligencia emocional, es más fácil llevar cada una de las cargas y cada uno de los sucesos que nos están pasando en el transcurrir de la vida. Un ejemplo, si yo sé manejar mi inteligencia, o sea, mis emociones, perdón, con inteligencia, yo no voy a permitir que un cliente me saque de la ropa o me haga explotar de mis cabales. Simplemente voy a mantener la calma. Entonces, el manejo emocional es importantísimo. Te va a permitir a ti mejorar tus inquietudes y resolver más eficaz cada uno de los casos que se te vayan presentando cuando tú manejas bien tus emociones. Y vas a reconocer tus emociones, pero también vas a tener dominio de ellas. Es decir, no quiere decir que tú no tengas derecho a estar triste, claro que sí. Puedes estar triste un día, pero manejar tu emoción en el momento indicado. Si estás con un cliente, al cliente a lo mejor no le va a importar que tú estés triste. Entonces, ¿para qué se lo vas a demostrar? Sencillamente tú continúas y en otro momento te acuerdas que sigues estando triste, ¿cierto? Pero entonces estás manejando la situación de la mejor manera. Eso es tener dominio propio. Mantener el enfoque positivo y conservar la capacidad para ver las cosas desde otros ángulos, desde otro optimismo y desde otros contextos y momentos. Eso es el manejo de las emociones. No quiere decir que no vamos a tener momentos
grises o momentos tristes, sí los podemos tener, pero hay que aprenderlos a manejar porque todo el mundo no quiere o no quiere y no le interesa simplemente saber cómo podemos estar sintiéndonos en un momento determinado. Bueno, también otro de los principios es la paciencia y tolerancia. No te adelantes o presiones nunca la elección del cliente y menos para concretar una compra. Es decir, más bien pregúntale para que él te dé cuál es la necesidad que él tiene, le permites hablar a él y ya te enfocas en qué lo vas a atender. Eso es algo muy importante. Otra de las situaciones es que las quejas pueden ser oportunidades para mejora. Cuando el cliente se te queja, tú simplemente apuntas cuál es la queja y buscas la acción de mejora para ese tipo de atención. Nunca trates de demostrar esa molestia que te causa el cliente porque de pronto te hace una observación o una queja. Conserve siempre la compostura, no se salga de sus casillas, sino que más bien mantenga su tolerancia. Si se llega a presentar algún inconveniente con algún cliente interno, con algún cliente externo, entre otras, los clientes internos son todos los compañeros que hacen parte de nuestro equipo de trabajo. Y los clientes externos son aquellos que llegan a la compañía a buscar un producto o un servicio para satisfacer una necesidad. Listo. Cualquier inconveniente se debe resolver de una forma discreta, utilizando un tono y un timbre y un lenguaje de voz lo más correcto posible. Si usted empieza a hablar a gritos y empieza a insultar, no espere que la otra persona se calme, sino que la otra persona también va a reaccionar de la misma manera, a punta de gritos y de insultos para con usted. Es importante que tenga en cuenta esto. Otro de los principios es el trabajo en equipo. Hay que tener en cuenta que cada una de las personas de nuestra organización cumple unas funciones determinadas. Yo no tengo por qué saltarme las funciones de ninguno ni ser protagonista de ninguna de ellas. Cada uno en su lugar. Entonces hay que respetar a los compañeros y trabajar en equipo. Esto se va a notar a los clientes externos. Cuando todos hacemos parte de una buena atención, la gente lo nota. Y eso va a llevar una impresión positiva hacia los clientes externos. ¿Por qué? Porque se va a ver un buen ambiente laboral que nos va a ayudar a mantener unos pensamientos positivos y nos va a ayudar a resolver casos de manera más eficaz que pueden ser muy útiles en las habilidades, en las habilidades que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, en esa parte de habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Pues es mantener la tranquilidad, tener buena ética, el buen manejo vocablo. Todas esas son habilidades blandas que debemos aprender todos. La empatía es otro de los principios que debemos de tener dentro de servicio al cliente. ¿Qué es la empatía? Como les decía ahorita, es ponernos en los zapatos del otro, es pensar en pos del otro, no en el mío. Para esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer al cliente. ¿Cuál es el aspecto fundamental por el que nos visita un cliente en determinado momento? Esto nos va a generar una empatía. Esto genera un puente de conexión favorable entre el cliente y mi persona porque yo lo voy a entender de acuerdo a su situación y a su problema. No se vale aquí expresar ninguna discriminación, ni prejuzgar a nadie, ni desorientar a nadie. Al contrario, hay que ayudarlo, hay que orientarlo muy bien en la compra, en el momento indicado, en una buena asesoría. Muchas veces los clientes llegan sin saber ni siquiera qué comprar, ni siquiera qué adquirir, pero nosotros con una buena empatía podemos lograr que ese cliente nos genere una compra de un producto o el servicio que estemos ofreciendo. Hay que observarlo y mostrar las habilidades en pequeños detalles que se vean de la persona. Esto va a hacer una diferencia en la forma como vas a brindarle esa atención a esa persona. Chicos y chicas, también hay que mantener muy en claro la apariencia. ¿Cómo vamos a mantener la apariencia nosotros? Primero, el lugar de trabajo muy limpio, muy organizado, muy bien presentado.
agradable a la vista, con buen olor, con buena música, si van a utilizar música, con buena iluminación, con buena ambientación. Eso es lo más importante porque esa es la parte visual que se va a llevar nuestro cliente. Ya lo segundo está en la parte, pues, digamos, en la parte teórica de cómo se va a manejar estas partes con nuestros mismos clientes. ¿Ya? Hay que presentarlo entonces de una manera muy ordenada y agradable. Pero también tiene que ver con la forma como nos vestimos. Es decir, saber elegir la vestimenta, la manera como vamos a transmitir esa personalidad de tu negocio, de tu proyecto, de tu empresa o de la empresa a la cual representas. Hay algo que se llama imagen corporativa y nosotros muchas veces ya dejamos de ser persona natural para convertirnos en una imagen corporativa. Entonces esa imagen hay que cuidarlo, porque cuando la gente nos ve en alguna parte, ya no vamos a decir o no van a decir Luz Estela Velázquez, sino que pueden decir Luz la del Sena o Luz Estela la del Sena. Entonces, mire que ya uno pasa de ser una persona natural a convertirse en una persona jurídica. Y esto genera que nos preocupemos mucho más por nuestra apariencia física. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta que las etiquetas empresariales vienen en diversas formas, desde casuales hasta muy formales. Hay unas que satisfacen unas imágenes corporativas, hay otras que no les importa ni siquiera la imagen corporativa, pero en nuestro caso está el llevar una muy buena apariencia personal para que los clientes nos distingan como esa persona que siempre tiene su limpieza, su orden y su aseo en ella misma. Espero pues que acá tengan como ya más o menos como un contexto de lo que es el servicio al cliente. Vamos entonces a una segunda unidad que nos va a hablar sobre la empresa. ¿Qué es una empresa? Entonces decimos que es aquella organización de personas y recursos que buscan conseguir un beneficio económico en el desarrollo de una actividad en particular. Cualquiera que sea la actividad, vuelvo y les digo, puede ser la venta de un producto o puede ser la comercialización de un servicio, como ustedes lo quieran tener. Pero ambas pueden ser empresas. La señora que vende las empanaditas, eso es una empresa, eso es una organización, siempre y cuando esté pues bien organizadita. Y si no, es una venta ambulante que no tiene ningún tipo de organización empresarial como tal. Entonces la empresa está dotada de una estructura interna relacionada con la autoridad que viene representada, digamos que en una jerarquía. Esa jerarquía es la función que tienen los directivos y empresariales de mantener los objetivos de la empresa, de mantener, digamos, la empresa viva. Esto lo hace a través de ella misma en la obtención de beneficios empresariales. Bueno, las empresas como todas se caracterizan por diferentes conceptos. Primero porque satisfacen una necesidad a un cliente determinado o a una población determinada. Segundo porque buscan beneficios económicos. O sea, las empresas por lo regular buscan tener unas ganancias. Esas ganancias pueden ser distribuidas entre varias personas o pueden ser reinvertidas. También poseen recursos humanos. Todas las empresas necesitan recursos humanos. También es una empresa que genera también buscar beneficios económicos, poseer recursos humanos, disponer capital, tienen variedades de perfiles profesionales, son un equipo de trabajo, tienen diversos departamentos y todos trabajan para cumplir un objetivo en particular, que es la razón de ser de cualquier organización. Esas empresas, entonces, hay una clasificación. Según, digamos, las cámaras de comercio y la parte laboral en Colombia se clasifican 5 tipos de empresas que consisten en poderlas categorizar de acuerdo con las características
que dan la información suficiente para analizarlas de acuerdo a su economía, a su tamaño, a su alcance geográfico, a su estructura y a todas las variables que se puedan permitir de una manera individual y ubicarlas dentro de una tipología de cada una de ellas. Entonces, para esto, según el tamaño, las empresas se dividen en microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Según la actividad, se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Según la propiedad, o sea, su capital, se dividen en privadas, públicas y mixtas. Según el ámbito de actuación, se dividen en locales, nacionales o multinacionales. Y según la forma jurídica, se dividen en personas naturales o empresas individuales y sociedades mercantiles. Esas son digamos, la clasificación de las empresas en Colombia. Pero aparte de eso, también tienen unas responsabilidades. Hay unas que son de comercialización, venta o preparación de productos, simplemente. Y hay otra que se trata de servicios, es decir, en la prestación de servicios. En la prestación de servicios, que se busca satisfacer las necesidades humanas que no consisten directamente en la producción de materiales. Es decir, un servicio es una prestación, es un activo de naturaleza económica, pero que no tiene una presentación física. Es intangible, a diferencia de los que tienen un bien y lo pueden tocar, palpar, degustar, y en fin. El servicio se siente, no se toca, ni se come, ni se olfatea, nada de eso. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos a lo que es el cliente. ¿Qué es el cliente? Y estamos hablando ya acá de un cliente generalizado. Digámoslo que un cliente externo. Ahorita vamos a ver cómo se dividen los clientes, pero en este momento, digamos que este es un cliente generalizado, un cliente externo. Se dice que es aquella persona que solicita un bien o servicio a cambio de un pago y no todos tienen las mismas características, ya que existen diferentes tipos de clientes. Los clientes de una empresa son aquellos que contratan de forma ocasional o frecuente los servicios o los productos que ésta ofrece. Pues por lo regular es ese cliente que viene de afuera, que viene en busca de un producto o un servicio que nosotros comercializamos y que lo necesita simplemente. Ese cliente es de tener mucho cuidado porque esa es la razón de ser de nuestra empresa. De hecho, es la persona que paga la nómina. Si no hay clientes, no hay dinero, y si no hay dinero, pues no hay cómo pagar la nómina y cómo pagar lo demás. Pues por eso es sumamente cuidadoso tener a los clientes como aliado nuestro. ¿Listo? Bueno, hay unas diferencias entre clientes y consumidores. Y entre clientes y consumidores. Se dice que el cliente es el que compra un bien o un servicio y el consumidor es el que consume simplemente el bien o el servicio. El cliente no es necesario que consuma el producto. En el consumidor va a satisfacer todas las necesidades con ese producto. Y en la parte de cliente es quien realiza el pago al comprar el producto o el servicio, y el consumidor puede haber realizado el pago ya con antelación. Ay, me sacó de acá. Me sacó de la grabación. Mi mamá me llamó. ¿Ah? No, no, ya voy a continuarla.
Bueno, hola, ¿me escuchan? Qué pena es que me sacó acá de la... Hola. Ya. Bueno, entonces, permítame un momentico, que es que se me cayó el internet. Ya enseguida continuamos. Bueno, entonces continuando, ya sabemos entonces cuál es la diferencia entre cliente y consumidor. Miremos entonces ahora qué es servicio al cliente. Un momentico. Listo. Hola. Hola. A mirar. Listo. Bueno, entonces, continuando ahora sí. Entonces les decía que ya vamos a empezar entonces lo que es el servicio al cliente. ¿En qué consiste el servicio al cliente? En brindar todo el asesoramiento que tenemos para el consumidor antes, durante y después de la compra. Esto significa que el servicio al cliente es permanente, que hay que tener una relación desde el primer contacto con la empresa hasta que ya la persona adquiera su producto, su servicio, si hay que hacerle un mantenimiento, si hay que hacerle una asesoría posterior y todo esto. Entonces es importante mantener el antes, el durante y el después de la compra, una contacta relación con el cliente como tal. Hay unos tipos de servicio al cliente. ¿Cuáles son? Estos consisten en las diferentes estrategias, en los diferentes procesos y las diferentes herramientas que se van a implementar en una empresa para poder entrar a atenderle, perdón, ay, se me fue la salida, perdón, para atender las solicitudes de los clientes en un tiempo y en una forma rápida. Entonces, esa es la forma o ese es el tipo de cliente. Lo que va a tomar agüita. Listo. Entonces, esto nos va a servir para implementar uno o varios tipos de servicio que van a tener una finalidad siempre de garantizar el proceso de compra exitosa en nuestros clientes.
desde el primer momento hasta el último. Es decir, nosotros nos podemos convertir en unas máquinas en el momento que vamos a atender al cliente, sino que hay que ser muy dinámicos, muy cambiantes, de acuerdo al tipo del cliente, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento, de acuerdo a cómo estemos nosotros también. Y todo esto va a lograr o va a contribuir a la satisfacción total del cliente atendido. Hay varios tipos de servicio al cliente, pero yo les voy a decir algunos. Por ejemplo, el servicio de soporte en sitio. El servicio de soporte en sitio es ese servicio que nosotros le brindamos al cliente en su lugar. Un ejemplo, nosotros vamos a prestarle un servicio de una instalación X de algo en su hogar. Entonces nosotros vamos, lo atendemos allá en su propio espacio, en su propio contexto. Ese es un tipo de servicio al cliente. El otro servicio es el servicio de asistencia, que puede ser telefónica o por correo electrónico. Vamos a mirar el de correo electrónico. Entonces nosotros simplemente le damos una asistencia, le damos todo el paso a paso de lo que el cliente debe desarrollar, y ese es un tipo de servicio al cliente. Hay otro que es un servicio de asistencia por mensajería y chat. Eso es muy usual hoy en día a través de los WhatsApp. Entonces le damos una atención al cliente directamente por chat, le dejamos unos links, le dejamos unos tutoriales y la persona pues ya siente o tiene una asistencia propia. Hay otro que es el servicio de atención telefónico, ese es más común. Cuando contestamos el teléfono, lo atendemos, le prestamos el servicio, él nos responde, hacemos, digamos, vía telefónica todo lo que se requiere y ya. Tenemos una que es por voz interactiva, cuando mandamos, por ejemplo, mensajes de texto o mensajes de voz. Ahí es una atención con voz interactiva. Nosotros decimos algo, el otro responde, el otro pregunta, nosotros respondemos y en fin. Hay otra atención que es el autoservicio, por ejemplo, cuando llegamos a un supermercado que nosotros mismos recogemos los productos, pero están bien exhibidos, bien señalizados, bien organizados. Ese es otro tipo de atención al cliente. Y hay otro que es el de comercial telefónico o electrónico, que es el que hacemos vía internet, que es el que hacemos, sí, más que todo por vía internet, que ya hoy en día es bastante usual. Entonces, todos estos son importantes. Está el otro que es en el lugar de nuestro trabajo. Un ejemplo, yo llego a nuestro almacén en busca de la solución de una necesidad, nosotros los atendemos y listo. Hay muchos más tipos de clientes, pero esto es como un pequeño resumen de, digamos, de los tipos de servicio al cliente que hay. Hay unos tipos de servicio al cliente que son por canal. O sea, ¿cuáles son por canal? El telefónico, el correo electrónico, el chat a través de redes sociales o por mensajerías instantáneas. Todo esto es por un canal electrónico, un canal digamos, de internet, digámoslo así. Listo. Como les decía yo ahorita, la imagen es un factor fundamental en prestar el buen servicio al cliente. Entonces, hay que cuidar todos los detalles, mantenerlos a través del tiempo, recordar que cualquier detalle puede generar una buena o mala impresión con el cliente. Entonces, los detalles van desde la parte física del establecimiento como el de nosotros mismos. El peinado, el maquillaje, los colores que utilicemos, los estilos de vestuario, el aseo, importantísimo, las fragancias que utilicemos, los gestos, el tono de voz, el timbre, la velocidad con que hablamos, la forma o el vocabulario que utilicemos, los modales que estemos utilizando. Todo eso va dentro de la imagen que estemos proyectando. Es muy importante saber combinar los colores, tener un estilo muy propio. Si usted es de un estilo, digamos, elegante, entonces mantenerlo siempre elegante. Si usted es un estilo ya más calle, entonces mantenerlo muy bien. O sea, mantener un estilo propio, pero mantenerlo bien.
saber elegir muy bien su maquillaje, su peinado, sus accesorios, todo. Recuerde que la gente capta más por la imagen que por las palabras. La imagen se lleva un 70%, mientras que las palabras solamente un 30% en el momento de atención al cliente. Es importante tener esta parte muy captaciosa. Se dice que en el proceso de comunicación, el lenguaje no verbal es un aspecto fundamental, ya que las personas se fijan más en esto. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Los gestos, la postura, el aspecto físico, las actitudes, el comportamiento, el tono, el timbre de voz, los hábitos que tenemos. Todo esto genera una gran importancia en el momento de uno atender a un cliente. Esto genera el 93% de la captación de una imagen favorable o desfavorable ante el cliente. Entonces, para esto hay unos componentes de la comunicación. Esos componentes se dice que es el paralenguaje, que es el tono de voz que manejemos, por ejemplo, como la risa, el bostezo, el llanto, algo que distorsione la voz o la comunicación en un momento determinado. Eso es un componente de la comunicación no verbal. Hay otra que es los movimientos corporales. Esa es el componente se llama la kinesia, que es esa capacidad de comunicarnos mediante gestos u otros movimientos corporales que tenemos y que nos damos a entender de una manera positiva o negativa con el cliente. Hay otra forma que es la distancia, se llama la proxémica. Nosotros debemos de tener una distancia con el cliente cuando estamos cara a cara. Si nosotros estamos cara a cara, debemos tener una distancia personal que es entre 50 a 70 centímetros de distancia. Porque si tenemos menos de 50, se habla que estamos teniendo una distancia íntima. Y si es más de 75 centímetros de distancia, tenemos una distancia ya muy social. Entonces es importante tenerlo en cuenta para una buena comunicación y darnos a entender con nuestro cliente. Bueno, chicos, ahora ya finalizando, miremos los tipos de clientes. Hay muchos tipos de clientes, pero es importante que se tenga en cuenta que en una empresa hay unos clientes internos y que hay otros clientes externos. Todos necesitamos de apoyo de todos los demás. Es decir, en una empresa, cuando nosotros decidimos tener calidad en el servicio, todas las personas tienen que hacer parte de la calidad del servicio, porque todos nos convertimos en apoyo, todos somos compañeros que vamos a brindar un óptimo servicio al cliente. Entonces, los clientes internos son todas las personas que hacemos parte de una buena calidad del servicio al cliente dentro de una organización, desde el gerente hasta el de seguridad. Todos, absolutamente todos, hacen parte de una buena prestación del servicio al cliente. Pero hay otros clientes que son los externos. Esos clientes ya son aquellos clientes que tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifica? Como los clientes presentes. ¿Cuáles son esos clientes presentes? Son los que vienen y están en la actualidad, que siempre nos buscan, que son clientes relativamente potenciales. Hay que clasificarlos, a ellos qué estrategia hay que implementarle a ellos, sostenerlos y consolidarlos como en clientes fijos. Hay otros clientes que son los clientes pasados, que son esos clientes que ya hace tiempo no vienen, que se convierten en unos clientes inactivos o cancelados. Esos clientes hay que tratar de recuperarlos. Y hay otros que son los clientes potenciales que no conocen de nosotros, de nuestro producto, nuestro servicio, que hay que conquistarlos, hay que traerlos a nosotros. Esa es la clasificación de los clientes externos. Cada uno de ellos genera unas expectativas y esas expectativas hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Como cuáles? El cliente es lo más importante en una organización. El cliente tiene unos ciclos de servicios claves que hay que mantener. Hay que tenerle en cuenta primero la necesidad del cliente antes de atenderlo. Entonces, ¿cómo generamos la necesidad? Haciéndole una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de que el cliente llegue a nosotros?
Recordar que el cliente nos hace un favor acudir a nosotros, no nosotros al atenderlo. Él viene haciéndonos un favor al llegar a nosotros. Si el cliente se queja, hay que buscar una excusa para mejorar y es importante corregirla de manera inmediata. Esas son las expectativas de los clientes de hoy. ¿Cómo entonces trabajamos en todo esto para poder satisfacer realmente a nuestros clientes? Primero, ser muy exactos. Exactos es qué? Escuchar y irnos a lo que ellos necesitan, sin más preámbulos. Ser muy cordiales, es decir, hablarles con un buen vocablo y hablarles con una sonrisa si estamos cara a cara y con una muy buena disponibilidad positiva. Ser muy flexibles. Si el cliente dice, yo quiero un producto así y yo se lo puedo ofrecer y le puedo dar solución a eso, pues simplemente listo, yo lo hago y darle como la solución. Tener muy buena comunicación con él, tener una atención inmediata, atenderlo lo más rápido posible, tener una confiabilidad en él, ser muy efectivo y aprovechar la oportunidad que se está presentando. Esta es una manera fácil de tener. Para esto entonces todos, como les decía ahorita, tenemos que convertirnos en excelentes prestadores de servicio al cliente. ¿Cómo nos vamos a convertir? Vamos a conseguir que nuestro producto sea el producto correcto, porque la gente nos va a dar de pronto la solución a nuestra mejora del producto y lo vamos a tomar de una manera positiva. Vamos a venderlo para la gente correcta, es decir, vamos a saber cuál va a ser nuestro tipo de cliente que vamos a atenderlo. Vamos a generar un precio correcto porque sabemos que nuestro producto está en un mercado de X o Y, entonces vamos a generar cuál va a ser nuestra clientela. Vamos a buscar el sitio correcto, es decir, en qué lugar nos podemos ubicar para poder prestar ese buen servicio y vamos a hacerlo en la manera y en el momento más preciso posible. Esto nos va a generar algo que hoy en día se llama marketing de servicio, que es esa actitud que beneficia a la empresa más que al mismo cliente. Eso se llama marketing de servicio. Es algo intangible, es algo que todos, absolutamente todos debemos realizar. Es algo que nace de cada uno de nosotros, cuando nosotros realmente queremos marcar la diferencia con los demás. Simplemente es crear bienes económicos o no económicos, como ustedes quieran, pero que busquen una solución a un tipo de personas determinadas. Esto es la calidad del servicio o el marketing del servicio. ¿Listo? Buscar satisfacer a nuestros clientes, mejorar las expectativas que tienen o que generan las competencias de nosotros y siempre mantener nuestros clientes satisfechos. Esto es lo que busca cualquier organización hoy en día. Para esto, entonces, recordar que el cliente es el protagonista principal de cualquier empresa, que el cliente es lo primero. Lo segundo, tener un buen soporte físico y mantener un buen personal de contacto que dé soluciones inmediatas. Esto todo se convierte en el mercadeo del servicio al cliente para cualquier organización. No sé, pues espero que les haya servido. Todo esto logra, o lleva a algo muy importante que se llama la calidad del servicio al cliente, en donde lo que se requiere es actitud positiva. Recuerden, haciendo como el resumen, una actitud positiva hacia el cliente, con una buena experiencia o apariencia personal, mantener un buen lenguaje verbal y un lenguaje corporal, identificar las necesidades que tiene el cliente, es decir, escucharlo, tener la oportunidad de atenderlo y obtener una retroalimentación de ellos para saber cómo fue atendido. Ocuparnos de las necesidades que ellos tienen, es decir, satisfacer esas necesidades básicas en un buen producto de calidad, en una buena atención, en un buen espacio, en un buen momento, con una buena infraestructura. Todo esto entonces nos va a llevar a lo que es la calidad de servicio al cliente. Y esa calidad, pues obviamente va a marcar la diferencia a los demás.
Espero pues que les haya servido. Recuerden que siempre, siempre, siempre la clave del servicio al cliente es sonreír. Y sonreír es algo que podemos simplemente ir cambiando en nuestro contexto de vida. Sonríe al despertar, esté dispuesto siempre a tener éxito en el día, sonría al saludar, al dar las gracias a los demás, sonría al trabajar para que usted disfrute también de sus cosas y de sus responsabilidades, sonría al hablar. Esto hace que su gente se sienta más agradada y es más fácil dejarse guiar. Sonría al preguntar. Esto le facilitará mucho más las respuestas a cualquiera. Es decir, en conclusión, sonría en todo momento. Esto hará de su presencia momentos más gratos para usted y para todos los demás. Con todo esto entonces, chicos, ya me despido. Espero que les sirva para un futuro, que lo apliquen en sus organizaciones y bueno, muchísimos éxitos. Feliz resto de tarde. Hasta luego. Chao, chao.